En el año 2025, el mundo fue testigo de una serie de eventos históricos que marcaron el rumbo de la política, la economía y la sociedad a nivel global. Desde la muerte del Papa Francisco hasta la declaración de genocidio en un país, estos son los 12 acontecimientos más destacados del año. 1. Fallecimiento del Papa Francisco. La noticia que conmocionó al mundo católico y a millones de fieles fue el fallecimiento del Papa Francisco el 25 de noviembre de 2025, a la edad de 88 años. El pontífice, quien había sido elegido en 2013, dejó un legado de apertura, diálogo y compromiso social. Su muerte desató una intensa sucesión papal que finalmente llegó a la elección del cardenal Luis Tagle de Filipinas como el nuevo papa. 2. Declaración de genocidio en Etiopía. En medio de una grave crisis humanitaria y política, las Naciones Unidas declararon en julio de 2025 que se estaba cometiendo un genocidio en Etiopía. La decisión se tomó luego de meses de investigaciones y denuncias sobre la persecución sistemática y asesinato de civiles pertenecientes a grupos étnicos específicos por parte del gobierno etíope. La comunidad internacional condenó enérgicamente estos crímenes y exigió el cese inmediato de las atrocidades. 3. Elecciones en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron un evento clave en 2025. Tras 2 mandatos del presidente demócrata, la carrera por la Casa Blanca se convirtió en un reñido enfrentamiento entre el candidato republicano, un empresario multimillonario, y la aspirante demócrata, una experimentada senadora. Finalmente, la demócrata se impuso en una elección que reflejó la profunda polarización política del país. 4. Crisis económica en China. La segunda economía más grande del mundo, China, enfrentó en 2025 una de las peores crisis económicas de su historia reciente. La combinación de una burbuja inmobiliaria que estalló, la caída de la demanda externa y las tensiones comerciales con Estados Unidos provocaron una fuerte desaceleración del crecimiento, aumento del desempleo y una grave inestabilidad financiera. El gobierno chino tuvo que implementar medidas drásticas para intentar contener los efectos de la crisis. 5. Avances en inteligencia artificial en el campo de la tecnología. 2025 fue un año de importantes avances en inteligencia artificial IA. Nuevos modelos de lenguaje y sistemas de IA alcanzaron niveles sin precedentes de sofisticación, siendo capaces de realizar tareas complejas como redactar textos, resolver problemas matemáticos y hasta generar imágenes realistas. Estos desarrollos generaron debates éticos y preocupaciones sobre el impacto de la IA en el empleo y la privacidad. 6. Protestas globales por el cambio climático. La creciente preocupación por el cambio climático se tradujo en 2025 en una ola de manifestaciones y protestas a nivel mundial. Millones de personas, lideradas por jóvenes activistas, salieron a las calles para exigir a los gobiernos y empresas acciones concretas y urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. Estas movilizaciones ejercieron una fuerte presión política y pusieron el tema en el centro de la agenda global. 7. Guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que se habían agudizado en años anteriores, escalaron en 2025 a una verdadera guerra comercial. Ambas potencias implementaron nuevos aranceles y medidas proteccionistas, lo que afectó gravemente el comercio internacional y provocó una desaceleración económica a nivel global. Los intentos de negociación entre los dos países fracasaron, profundizando aún más la confrontación geopolítica. Conflicto armado en Ucrania. La frágil situación en Ucrania se deterioró aún más en 2025, cuando estalló un nuevo conflicto armado entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia. La guerra se recrudecía en varias regiones del país con bombardeos, combates y graves violaciones a los derechos humanos. La comunidad internacional condenó enérgicamente la agresión rusa y aplicó sanciones adicionales, pero no logró detener el conflicto. 9. Pandemia de gripe aviar. Una nueva cepa altamente contagiosa de gripe aviar se propagó rápidamente por varios continentes en 2025, causando una pandemia que desató una grave crisis sanitaria. A pesar de los esfuerzos de los sistemas de salud, la enfermedad se cobró miles de vidas y paralizó la actividad económica y social en muchos países. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional y coordinó la respuesta global. 10. Descubrimiento de exoplanetas habitables. En el campo de la exploración espacial, uno de los hitos de 2025 fue el descubrimiento de varios exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas que podrían albergar condiciones propicias para la vida. Estos hallazgos, realizados por telescopios espaciales y observatorios terrestres,
avivaron el interés de la comunidad científica por comprender mejor la posibilidad de vida extraterrestre y las características de otros mundos. Avances en energías renovables. El año 2025 también trajo importantes avances en el desarrollo de tecnologías de energías renovables a nivel global. La caída de los costos, el aumento de la eficiencia y el impulso de políticas gubernamentales permitieron una mayor penetración de fuentes como la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica en la matriz energética de muchos países. Estos progresos fueron claves para avanzar en la transición hacia una economía más sostenible y con menores emisiones de carbono. Fin de la pandemia de COVID-19. Finalmente, una de las noticias más esperanzadoras del 2025 fue el fin oficial de la pandemia de COVID-19, que había azotado al mundo desde 2020, gracias a los avances en las vacunas, los tratamientos y las estrategias de salud pública. Los casos y muertes por coronavirus disminuyeron drásticamente a lo largo del año, permitiendo que la mayoría de los países levantaran las restricciones y retomaran gradualmente la normalidad. Sin embargo, los efectos económicos y sociales de la pandemia aún se sentían en muchas regiones.